Gengis Khan, nacido en 1162, no solo ocupó un lugar destacado entre los líderes militares de su época. Bajo su mando, el imperio mongol se expandió hasta convertirse en la mayor fuerza territorial continua jamás registrada. Además de su destreza en el campo de batalla, su vida personal también dejó huella en la historia. Con múltiples esposas y cientos de concubinas, dejó un legado genético que aún hoy es palpable. Se estima que cerca de 16 millones de hombres, aproximadamente el 0,5% de la población masculina mundial, portan rasgos que se remontan a él. Esta vasta influencia tuvo raíces en prácticas severas. Cada victoria militar no solo traía nuevos territorios, sino también un patrón recurrente de violencia, saqueo y la subyugación de pueblos enteros. Tras la conquista, la población masculina era prácticamente eliminada, mientras que las mujeres sobrevivientes eran entregadas al líder mongol. Surge entonces una pregunta que intriga a historiadores y curiosos: ¿cómo en realidad trataba Gengis Khan a esas mujeres? Las llanuras de Asia Central siempre han sido escenario de disputas y transformaciones. En medio de este entorno, un niño de origen humilde, llamado Temujin, creció alrededor del año 1162 entre los pueblos nómadas de Mongolia. Con el tiempo, su nombre resonaría más allá de las fronteras de su tierra natal. La travesía de Temujin comenzó en un ambiente duro e incierto. La muerte de su padre a manos de enemigos dejó a su familia aislada, obligándolos a enfrentar la falta de apoyo y recursos. Sobrevivir requirió estar atento a los movimientos de las tribus, comprender las intenciones de los demás y desarrollar la habilidad de crear alianzas donde antes solo había desconfianza. Con los años, estas experiencias formaron a un individuo capaz de anticiparse a los problemas, trazar estrategias y reconocer las debilidades en cada situación. Poco a poco, aquel joven nómada se transformó en Gengis Khan, el líder que unificaría vastos territorios bajo su mando. Su nombre quedó grabado en la historia como alguien que no solo conquistó tierras, sino que también entendió el valor de la comprensión humana en medio de cambios profundos. Con el paso de los años, reunió a personas que antes estaban aisladas, formando un grupo unido no por lazos de sangre, sino por la confianza que él lograba ganar. Su fama crecía a medida que demostraba su dominio en la equitación, su habilidad con el arco y la flecha, y su entendimiento de las tácticas propias de las estepas. Más que ganar batallas, comprendía las divisiones entre las tribus y buscaba algo más allá de ellas. Un momento clave en ese camino fue su matrimonio con Borta, la hija de un líder cercano. Esta alianza no solo unió a dos familias, sino que también fortaleció la red de apoyo que él había estado construyendo con mucho cuidado. El acuerdo sumó fuerzas, amplió conexiones y dejó claro que tenía la visión para establecer alianzas estratégicas. Sin embargo, el equilibrio logrado no duraría mucho. Los Merkits atacaron por sorpresa, llevándose a Borta y rompiendo la armonía que se había creado. Ante este desafío, reunió a los compañeros que tenía disponibles y fue tras ella, enfrentando a quienes intentaron debilitarlo. Al superar a los invasores y rescatar a su esposa, demostró no solo su capacidad para actuar con determinación, sino también para proteger a quienes confiaban en su liderazgo. Él entendió que los lazos basados únicamente en el parentesco generaban incertidumbre y conflictos entre los diferentes clanes. En respuesta, reorganizó sus fuerzas, estructurándolas en función de la lealtad, las habilidades y la eficacia en la acción. Ahora, el derecho a liderar se basaba en méritos concretos, no en herencias. Cada guerrero sabía que su trabajo sería reconocido, lo que creó un sentimiento colectivo de deber y confianza mutua. La aplicación de esta lógica en el campo de batalla dio resultados notables. Temujin utilizó tácticas que aprovechaban la velocidad y la maniobrabilidad, empleando arqueros a caballo para realizar ataques rápidos seguidos de retiradas estratégicas. Este estilo de lucha dejaba al enemigo sin tiempo para reaccionar, ya que la inmensidad de las estepas era el escenario perfecto para movimientos precisos e impredecibles. A medida que su influencia crecía, otros líderes comenzaron a ver la amenaza que representaba. En poco tiempo, tribus que antes estaban dispersas se unieron bajo la figura de Yamuka,
un antiguo aliado de sangre que ahora buscaba detener la expansión del poder de Temujin. Por mucho tiempo las estepas vivieron en una constante agitación. Las alianzas surgían y se deshacían sin previo aviso, y los enfrentamientos se sucedían sin descanso, redistribuyendo el poder entre los grupos que se enfrentaban en cada oportunidad. En ese entorno cambiante, Temujin supo identificar oportunidades. Con planes precisos y acciones calculadas, consolidó su presencia, especialmente después de someter a la tribu Naman, ampliando sus territorios y fortaleciendo su influencia. Sin embargo, la expansión mongola no se limitaba solo a la conquista de tierras o al control de rutas comerciales. A medida que el imperio se extendía, mujeres de diferentes orígenes eran arrancadas de sus hogares, llevadas junto con las tropas hacia un destino incierto. La antigua ruta de la seda, que antes era recordada por el intercambio de mercancías y conocimientos, comenzó a cargar historias de pérdidas irreparables, voces silenciadas y ausencias que nadie podría reparar. Cuando una ciudad se rendía, no solo el poder cambiaba de manos, la caída traía consigo el fin de costumbres, valores y alianzas que sostenían vidas enteras. En ese contexto, las mujeres sentían el impacto de manera directa, ya que perdían sus hogares, sus redes de apoyo y cualquier garantía de un futuro predecible. En algunos casos pasaban a vivir junto a guerreros de alta jerarquía. La condición de esposa les aseguraba cierto resguardo, aunque limitaba sus decisiones y rompía los lazos que tenían antes. Por otro lado, aquellas entregadas a hombres de menor rango sufrían aún más. La fragilidad de su nueva situación hacía que los abusos fueran comunes, y la violencia sexual dejaba de ser un riesgo lejano para convertirse en parte de su día a día. También estaban las que desaparecían de escena sin ningún vínculo, convirtiéndose en esclavas que eran llevadas de un mercado a otro, muchas veces cruzando largas rutas comerciales. Con cada transacción cambiaba el dueño, pero su destino seguía fuera de su control. Así, la conquista de una ciudad marcaba el fin de un modo de vida, y las mujeres, arrastradas por cadenas invisibles, vivían constantemente al borde de la incertidumbre. Cuando una mujer se convertía en cautiva, dejaba de ser vista como un individuo y pasaba a formar parte del patrimonio de su captor. Su día a día incluía trabajos físicos agotadores o la explotación de su cuerpo, y cualquier intento de rebelión era respondido con castigos inmediatos y severos. Si era considerada atractiva, su destino era ser llevada directamente al círculo más íntimo de Genghis Khan. En contraste, las mujeres libres del Imperio Mongol ocupaban un lugar muy diferente en la sociedad. La edad avanzada era celebrada como un símbolo de experiencia, y no seguir el consejo de una esposa era visto como un signo de inmadurez. En esta cultura, el respeto hacia las mujeres no se limitaba al ámbito doméstico, sino que se extendía a decisiones e influencias que impactaban varias áreas de la comunidad. Además, las tareas de estas mujeres iban mucho más allá del cuidado del hogar. Montaban a caballo con destreza, participaban en competencias y, en algunos casos, acompañaban las campañas militares. Mientras unas eran privadas de cualquier control sobre su destino, otras vivían en un contexto donde la libertad y la voz femenina no solo existían, sino que eran fundamentales para el funcionamiento de toda la estructura social. Genghis Khan valoraba la orientación femenina, entendiendo que las mujeres eran capaces de encargarse tanto de asuntos cotidianos como del manejo de territorios. Las nueras del líder mongol recibían títulos que marcaban su posición, mientras que los yernos, muchas veces enviados al servicio militar, tenían menos visibilidad y enfrentaban peligros constantes. Las mujeres mongolas disfrutaban de derechos poco comunes para la época. Además de heredar propiedades, podían dirigir a sus familias en ausencia de sus esposos y ejercer funciones de liderazgo, reflejando un grado de autonomía raro en otras sociedades. En cuanto a las relaciones, estas mujeres no se limitaban al ámbito doméstico. Podían expresar sus quejas, como el caso de la esposa de un guerrero que buscó a Ogode Khan para hablar sobre la falta de atención de su marido, ocupado en entrenamientos. En este contexto, lo que realmente importaba era la habilidad materna para guiar a un niño, más que el linaje paterno. En aquel tiempo, Cthulhu sorprendía por la forma en que ponía a prueba a sus pretendientes. Descendiente de Genghis Khan,
No aceptaba a ningún compañero que no pudiera demostrar una fuerza igual a la suya, y además exigía una apuesta de 100 caballos. Así, con el tiempo, reunió un rebaño cada vez más grande, dejando claro que, en las vastas estepas de Mongolia, las mujeres eran capaces de imponer sus propias condiciones en espacios que antes estaban controlados por otros. Tras cada victoria, Genghis Khan se aseguraba de preguntar quiénes eran las mujeres más codiciadas de la región conquistada. Cuando alguien describía a alguna en especial, él declaraba que la encontraría. Tenía un criterio basado en detalles específicos de la apariencia, y había desarrollado un método propio para evaluar a cada una. Si la mujer no alcanzaba el estándar que él consideraba necesario, era enviada a sus oficiales. Mientras tanto, el ejército celebraba entre los escombros y los cuerpos de los enemigos, y las recién llegadas eran presentadas al comandante y sus hombres. A los ojos de Genghis Khan, tomar a las esposas e hijas de reyes derrotados significaba absorber parte de su fuerza y dejar a sus adversarios destrozados espiritualmente. Este líder utilizaba la violación como una arma más, sumándola a la eliminación de los hombres rivales. Además, distribuía mujeres entre clanes distintos, buscando calmar tensiones después de los conflictos. Aquí surgía una contradicción. Mientras prohibía el adulterio entre sus guerreros, él mismo cometía abusos sin dudar. Cuando las celebraciones se extendían, todos en el campamento tenían acceso a las cautivas, pero las más deseadas permanecían reservadas para él, reforzando así la jerarquía interna de aquel imperio en ascenso. Entre los comandantes mongoles, la fama de Genghis Khan era conocida. Se creía que su pasión en la cama era tan intensa como su determinación en las batallas. Con cada nuevo territorio conquistado, se aseguraba de tener al menos una mujer de esa región, además de mantener a sus esposas principales y otras compañeras. Cuando venció a los Tanguts, tomó como esposa a la hija del líder local, repitiendo el gesto al someter a la dinastía Jin en China, llevándose a una hija del emperador. Mientras algunas mujeres permanecían a su lado, otras eran ofrecidas a oficiales del ejército, creando alianzas y reforzando vínculos entre distintos grupos. A través de este sistema, Genghis Khan no solo mantenía su reputación, sino que también fortalecía la estructura interna promoviendo matrimonios estratégicos para sus hijos, asegurando la paz entre clanes rivales. En una de estas uniones, desposó a Yesugun Khatun, del pueblo Tata, lo que le abrió la oportunidad de reencontrarse con Yesui, hermana desaparecida de Yesugun, quien había sido llevada por invasores. Yesugun pidió a Genghis Khan que enviara hombres para buscar a su hermana, prometiendo casarse con él después de que la encontraran. Al localizar a Yesui, el líder mongol la integró a su círculo de esposas, ampliando aún más las conexiones creadas mediante alianzas matrimoniales. Se creía que poseía dones especiales en la intimidad, y esta imagen era alimentada tanto por el propio Khan, rodeado siempre de compañeras, como por sus guerreros quienes difundían estas historias. En una ocasión, al conversar con un monje taoísta que decía tener siglos de vida, Genghis Khan recibió 3 recomendaciones: abandonar la caza, el sexo y los impuestos sobre los religiosos. Decidió seguir solo uno de esos consejos. Su influencia remodeló gran parte de Asia, pero la decisión de no renunciar a su estilo de vida en el lecho muestra que, incluso ante orientaciones místicas, el conquistador prefería preservar un hábito que consideraba una parte esencial de su poder. Genghis Khan estableció áreas conocidas como hordos para reunir a algunas de sus esposas. En estos campamentos, además de las compañeras más importantes, vivían otras mujeres y sus hijos, creando un ambiente familiar que también servía a intereses políticos. La Guardia Imperial, el Keshik, vigilaba todo de cerca, ya que el líder nunca dormía 2 noches seguidas en la misma tienda, manteniéndose siempre impredecible. Cuando partía en campañas militares, llevaba consigo solo a una esposa, mientras que las demás permanecían en los hordos, gestionando asuntos internos y asegurando el buen funcionamiento del imperio. Las alianzas con mujeres surgían de diferentes maneras, a veces por coacción y en otras por consentimiento, pero Genghis Khan no las veía solo como trofeos. Entre todas destacaba Borte,
con quien había establecido un vínculo desde la infancia. Prometidos el uno al otro, se casaron en la adolescencia. Su unión fue puesta a prueba cuando rivalidades tribales estallaron en violencia. Borte fue secuestrada por los Merkits y pasó meses en cautiverio. Cuando finalmente la rescató, Genghis Khan aceptó y crió al hijo que ella había concebido durante ese tiempo, Yohi, sin cuestionar su origen. Este gesto demostró que el gran conquistador sabía equilibrar autoridad y lealtad, tanto en el campo de batalla como en su hogar. Genghis Khan escuchaba con atención las opiniones de Borte, creyendo que la mirada atenta de una esposa podía frenar impulsos arriesgados. En poco tiempo, ella comenzó a desempeñar un papel que iba más allá del ámbito familiar, convirtiéndose en una figura central en la corte mongol. Sus hijos eran reconocidos como herederos legítimos, lo que fortalecía la posición de Borte como la gran emperatriz del imperio. Aunque era común que los líderes poderosos tuvieran varias esposas, ella destacaba sobre las demás, ocupando un lugar incomparable en la vida del conquistador. Aún así, otras mujeres también cumplían funciones estratégicas. Kulan, la segunda esposa de Genghis Khan, era una presencia constante en las campañas militares, demostrando la importancia de cada unión en los planes del líder. Cuando derrotó a un jefe tártaro, el conquistador se casó con sus dos hijas, ampliando su red de alianzas. Cada esposa vivía en su propia tienda, organizaba a sus hijos y administraba regiones específicas del imperio. A pesar de este mosaico de relaciones, ninguna otra esposa alcanzó la influencia de Borte, cuya presencia guiaba tanto las decisiones cotidianas como los destinos de toda la nación. En 1226, Genghis Khan regresó de Persia para sofocar una nueva rebelión entre los Tangut, un pueblo que había aprovechado su ausencia para recuperar territorio. En la víspera de una batalla decisiva, en 1227, se dice que tuvo un sueño en el que sangre roja manchaba la nieve blanca. Sus consejeros interpretaron el presagio como una amenaza relacionada con el príncipe Tangut y su hija. Al día siguiente, el ejército mongol ganó. El príncipe fue ejecutado, y la joven fue llevada a la tienda de Genghis Khan. Según la leyenda, cuando el líder intentó tomarla por la fuerza, ella sacó una daga y lo hirió gravemente. Luego, se arrojó a un río, que desde entonces fue llamado Kartungol, o Río de la Princesa. La veracidad de este relato es ampliamente cuestionada. La muerte de Genghis Khan sigue siendo un misterio, ya que nadie ha descubierto jamás el lugar de su tumba, lo que impide confirmar los hechos. Muchos creen que esta historia, especialmente la parte de la mutilación, fue creada por sus enemigos para deshonrarlo. La situación se vuelve aún más incierta debido a las circunstancias después de su funeral. Miles de personas estuvieron presentes, pero poco después, soldados mataron a todos los asistentes. Al regresar, esos mismos soldados también fueron eliminados, asegurando que ningún sobreviviente conociera el secreto de la sepultura. A pesar de estas incógnitas, la influencia de Genghis Khan ha trascendido los siglos. Sus descendientes mantuvieron posiciones de poder en diversas sociedades de Asia, lo que les aseguró prestigio, acceso a muchas mujeres y una numerosa descendencia. Se dice que su hijo Toshi tuvo 40 hijos, mientras que su nieto Kublai Khan, quien recibió a Marco Polo, formó una extensa familia y administraba su harén en constante crecimiento. Con el paso de las generaciones, esta línea alcanzó figuras como Babur, fundador del imperio mogol en India, quien siguió el modelo de múltiples matrimonios y descendencia numerosa. Así, por más misterioso que sea el final de Genghis Khan, su legado se extendió más allá de su vida, resonando a través de sus sucesores que consolidaron su nombre